Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dejo con ustedes entonces a nuestro pastor Ricardo, que va a estar compartiendo en esta tarde lo que Dios le ha hablado a su vida para que nos comparta. Gloria a Dios. Bendigo a mi hermano. Abra su micrófono. Ya estamos, ya. Gloria a Jesús. Una inmensa alegría y bendición en esta tarde. Pastora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, excelente. Qué alegría, la verdad, me siento honrado, honrado por el pastor y también honrado por ustedes, por su presencia aquí y por tomarse el tiempo de escuchar esta enseñanza que nos va a tomar unas 3 o 4 horas, pero lo vamos a resumir, así que no se preocupen. Lo vamos a hacer en 2, ¿les parece? ¿1? No, lo que el Señor diga. Voy a tratar de hacerlo muy ameno, voy a tratar de que podamos llevarlo adelante. Es muy linda, muy hermosa. El Señor me ha tocado con esto y me ha hecho entender tantas cosas con esta enseñanza. El día viernes, los que pasan consultorio bíblico, tuvimos una parte de esta enseñanza. Me tocó enseñarla y probablemente muchos van a decir, oh no, otra vez. Pero créanme que es la misma, parecida, pero voy a poder desarrollar tantas cosas que no he podido desarrollar el día viernes. Y voy a poder explicarles y espero que sea para bendición para ustedes, para sus hijos, para su familia, para todos los hermanos que están. Bueno, vamos a empezar. Déjenme ver, díganme si... Díganme si, por favor, háganme con el dedito, si pueden ver la pantalla que estoy... Perfecto, excelente. Bueno, el título de mi presentación está basado en lo siguiente. Dar gracias. Conocemos la palabra dar gracias, pero dar gracias y en todo, o sea, es como que a veces, sí, Señor, gracias por todo lo que nos has dado, pero hay momentos en los que uno piensa dar gracias en todo. Y vamos a avanzar con la gracia del Señor. Vamos a avanzar al versículo que es el que vamos a utilizar hoy día. Y es de Primera de Tesalonicenses 5:18 y dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muchas veces, me imagino que ustedes la han debido escuchar y han debido prestarle atención a este versículo. Y lo primero que nos viene es decir, sí, hay que dar gracias porque tengo casa, tengo donde vivir, donde dormir, tengo un plato de comida, tengo mi familia. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu, porque tú todos los días me haces despertar y me haces levantarme y poder saludar a mi familia nuevamente. Pero vamos a ver esto en diferentes situaciones. Lo primero, veamos un poco en diferentes versiones. Vamos a verla en la nueva Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Kadosh, la Peshitta, y esta es la Biblia de Castilla. Como podrán apreciar en las primeras dos, en la Biblia de las Américas y en la Biblia textual, es más o menos parecida. Pequeñas diferencias. Den gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La Kadosh es un poquito más... utiliza un poco más de palabras en el hebreo o en el arameo. En este caso, estoy utilizando Yahvé. En todo den gracias, porque esto es lo que Yahvé quiere de ustedes. Que estén unidos con Mesías Yeshua.
con Jesús. La peshita, como ustedes pueden ver, es un poquito más bonito lo que habla y dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Jesucristo. Ahora, quiero que presten atención en esta versión de la Biblia Castilla. Dice, dad gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios desea de vosotros en Cristo Jesús. Les voy a mostrar un video que probablemente lo han visto ustedes, corre por las diferentes redes sociales, y es muy interesante, que es lo primero que ahorita está saltando en nuestros corazones, y es lo primero que uno está pensando, o sea, ¿qué es dar gracias? Y cuando uno quiere dar gracias, lo primero que salta es, ¿qué quisiera tener? ¿Qué le he pedido al Señor? Así que veámoslo. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Lo pudieron ver? Sí, espero que sí. Como pueden ver, nosotros damos gracias en todo. Y veamos esta palabra en todo específicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos cosas, nosotros damos gracias por lo que tenemos. Y también pedimos al Señor lo que no tenemos y sí queremos. Y es muy interesante porque a veces pedimos cosas que el Señor no nos da. Y nosotros hasta nos enojamos con Él. Decimos, pero Padre, ¿por qué si yo quería eso? Padre, ese auto era el que yo quería comprar y me ganaron el auto. Pero Padre, esa casa estaba con todo lo que nosotros queríamos, era para todos mis hijos, y no lo pude comprar. Cosas más sencillas como yo quería ese celular, es el último que salió y me lo estaban dando tan barato y no lo pude comprar. O no me lo dieron, o me ganaron la apuesta. Entonces, nosotros vemos estas situaciones y lo único que hacemos es agarrar y decir, ¿cómo vamos a estar así? Y tengo que darle gracias al Señor. Y ni lo pensamos y pasamos para adelante. Pero vamos a volver a esta palabra de en todo. Vamos a repasar unos cuantos, hay muchos versos en la Biblia para dar gracias al Señor y por qué debemos dar gracias. Pero vamos a repasar unos cuantos que los he visto importantes para revisarlos. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como hicieron mis antepasados. Normalmente, cuando damos gracias a Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que vivir en el mundo con Dios. Estar con Él presente permanentemente, sentir al Espíritu, para que nosotros podamos decir, gracias, Padre. Gracias porque sacaste a mi hijo de esta enfermedad. Gracias, Padre, por esto. Pero seguimos en situaciones de dar gracias por lo que ha ocurrido. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Al que enmiende su conducta. Quiere decir que tú estás
has cometido algún error y estás arrepentido y vas a enmendar ese error. Cuando tú lo enmiendes, el que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. El Señor va a estar presente ahí y tú lo vas a sentir. En Salmos podemos encontrar muchos salmos de gratitud. Podemos ver en la Biblia muchas vidas sobre la gratitud. Podemos ver la vida de Ruth. No sé si ustedes se acuerdan un poco sobre la historia de Ruth, una moabita que se casó. Voy a hacerlo un poquito rápido para que podamos avanzar. Que se casó, ella se casó con un hebreo. Ella era una sacerdotisa de un templo pagano, pero ella encontró al Señor en su esposo y logró caminar con él lo poco tiempo que pudo. Pero su esposo murió el cuñado, murió el suegro, que eran el esposo de Noemí y los dos hijos de Noemí. Noemí era la mamá de ellos, y solamente quedaron Ruth y Noemí. Y las dos tuvieron que volver a Israel, porque vieron que en Israel era el único lugar donde podrían tener paz y poder avanzar. Ahora, cosas interesantes. En este tiempo, Ruth no creo que ella haya estado con muchas ganas de dar gracias a Dios, pero se mantuvo firme con él. Y así lo hizo. Y Noemí también, pese a que Noemí estaba volviendo a un lugar donde sabía que la iban a apuntar por ser viuda, porque se había ido de Israel, pero ella volvió al lugar. Y dieron gracias al Señor cada día desde que llegaron, porque su vida no fue fácil, pero fueron mejorando poco a poco. Y Ruth logró casarse, y de ese matrimonio, por descendencia, salió nuestro Salvador, Jesús. La vida de David, del rey David, es muy similar, todos la debemos conocer. David fue ungido como rey, porque Salomón se había desviado del corazón del Señor. ¿Qué es lo que pasa? David, cuando fue ungido, él podría fácilmente decir, yo soy el ungido de Dios, y puedo ir y pedir esto, puedo exigir esto, porque tenía a Dios que lo respaldaba. Pero no lo hizo. Fue perseguido, estuvo en persecuciones por mucho tiempo, por años estuvo. Hasta tuvo la oportunidad de poder matar a Salomón en alguna oportunidad, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque caminaba con el Padre. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ustedes creen que fueron años sencillos? No, no fueron años sencillos. Fueron años muy difíciles de esconderse, de buscar qué comer, de saber de que Salomón había mandado el ejército a buscarlo a él y a todas las personas que andaran con él. Si ustedes se ponen a pensar, de esos tiempos salieron los salmos, donde él muchas veces agarra y se queja con el Padre, y dice, Padre, gracias por esto, gracias por lo otro, pero están viniendo tras de mí, me están persiguiendo, por favor, dame tu unción, quédate conmigo para que yo me sienta bien. Y David llegó a ser rey, y fue uno de los más grandes reyes que tuvo Israel. Pero vamos a decir, la vida de Ruth, la vida del rey David, ¿qué pasa con nuestra vida diaria, del día a día? Porque nosotros cuando estamos en el día a día, es muy difícil, no es igual. Han cambiado los tiempos. Les voy a presentar a una pareja. Son pastores. Carlos y Miriam Peñalosa. Pastor Carlos, a veces me van a escuchar decirle Carlos, porque era muy amigo mío, falleció el año pasado, y también es amigo de nuestra pastora Betty y de su esposo. Ellos
llegaron a... les voy a contar un poco de su historia, de cómo fue. Ellos fueron una pareja que ellos se conocieron en 1971 más o menos, cuando se dio un gran avivamiento. Este avivamiento se dio en la parte de Bolivia y saltó a Colombia, tocó a Argentina. Creo, si no me equivoco, el pastor que estaba dirigiendo este avivamiento, Julio César Ribal, viajó por todos los países de Sudamérica. Y él era un muchacho de 17 años que estaba caminando con el pastor. Antes de que continúe con esta historia, ¿me podrían decir ustedes, cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Podrían levantar la mano? Excelente. Los que no tienen hijos, ¿cuántos tienen sobrinos? Perfecto. Y veamos una cosa más. ¿Cuántos de ustedes han perdido a alguien por el COVID? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que están enfermas por cáncer o han perdido a alguien por cáncer? Somos muchos, ¿verdad? Somos muchos. Yo he perdido 2 primas la anterior semana por COVID y muchas personas en mi vida por cáncer. Y les comento esto porque tiene mucho que ver con esta historia. Mi amado pastor Carlos empezó muy joven en Bolivia y se conoció con la pastora Miriam. Él vino a Estados Unidos a estudiar su pastorado y cuando volvió, Miriam era la secretaria de la iglesia. La parte bonita e interesante de esta historia es que cuando él cuenta su testimonio, él dice, yo llegué como pastor de la iglesia, se llamaba Eclesía en Bolivia, como pastor de la iglesia, y mi esposa era la secretaria principal. Como yo era nuevo en el pastorado, yo ganaba mucho menos que mi esposa. Y ella ya había tenido un camino de estudios y muchas profesiones, porque pastora Miriam tiene 2 o 3 profesiones, que ella ya había cumplido todo eso y ella estaba sentada con un sueldo mucho más alto que él. Pero él decidió acercarse a ella con toda humildad y ella aceptó y empezaron a caminar juntos enamorando. Y el pastor Julio César Ribal fue el que los casó. Hasta ahí una historia maravillosa. Y ellos fueron a Colombia y en Colombia empezaron parte de su ministerio. Lo que pasó en todo este tiempo es de que ellos estaban en el ministerio con el Señor y no querían tener hijos todavía, pero se dio de que nació el primer hijo. Pastor Carlos, muy querendón, le encantaban los niños, él quería una hija. Con todo su corazón él pedía al Señor una hija, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Y el primero nació varón. Y él dijo, Padre, estoy repitiendo, estoy parafraseando lo que él decía. Padre, me diste un hijo. Yo quería una hija, pero te doy gracias por mi hijo. Y empezó el camino con su hijo y lo amaba a su hijo y su hijo era su adoración. Y lo volvió estronguista, su equipo de fútbol. Yo soy bolivarista y siempre era como decir, digamos, River y Boca o algo así como la U de Chile con Colo Colo, de ese estilo. Entonces lo volvió estronguista y su hijo era su adoración. A los 2 años nació su hijita. Y aquí él cambió su mundo y le puso el nombre de Carlita. De Carlos, Carlita. Y sí, él reconoce y dice, yo amé a Carlita con todo mi corazón. Y la amé tanto, tanto, tanto que era lo que más amaba en segundo nivel después del padre.
y la mimaba y vivía y hasta cuenta que a veces Miriam tenía, la pastora Miriam tenía celos de la hijita y el otro no, pues que era su hija, su adoración, como de muchos de nosotros, nuestros hijos. Pasaron muchos años, ellos tuvieron que salir de Colombia y volver a Bolivia. En realidad, Dios los sacó de Colombia y los llevó a Bolivia con una razón muy importante. Ellos no querían salir de Colombia, quería quedarse, pero el Señor le dijo, ve. Él no quiso, el Señor lo sacó. Que está en su biografía y ustedes lo pueden ver posteriormente. Les voy a dejar un link. Cuando él llegó a Bolivia, pasaron más o menos un año o dos, y salieron un día de campo con toda la iglesia, y la hijita, cuando volvió, tuvo un pequeño malestar estomacal. Estaba un poquito adolorida, un poco mal. Entonces la llevaron al doctor, la revisaron, parecía una indigestión, le pusieron un medicamento, esperando a que mejore. Pasados 2 o 3 días, ella no mejoraba. Entonces volvieron al doctor y trataron de hacer otro medicamento y otro medicamento, tratando de investigar un poco más qué era. Y lastimosamente no empezó a mejorar. La niñita empezó a decaer drásticamente. Bastante rápido, más de lo que se quisiera. Esta penuria duró más o menos 5 meses, donde los doctores le decían, mira, las defensas están muy bajas, consigue este medicamento. Y él hablaba con pastores de Chile, y el pastor de Chile decía, y nosotros tenemos este medicamento, y ¡pam!, le mandaban, y él llevaba donde la doctora, y la doctora le ponía el medicamento, y nada, no funcionaba. A veces mejoraba, a veces no. Y él estaba bastante desesperado, y hablaba con el padre, y decía, Señor, yo tengo fe en ti, yo sé que tú me la vas a sacar, porque es mi hija, es mi tesoro, tú me la has dado, y no me la puedes quitar. Y no solamente era él, era la pastora. La pastora estaba todo el día en el hospital atendiéndola a la niña. Y ella cuenta en su testimonio, y es difícil, y es un poco difícil esta parte. Ella cuenta en su testimonio y dice, yo ya no podía. Cuando estábamos a los 5 o 6 meses, ya no sabía qué hacer. Estaba tan cansada, que yo le dije a Dios, Padre, yo no quiero saber más de esto. Yo no puedo seguir adelante. Tú no la curas, tú no la solucionas, te oramos, te entrego agua, ayuno, hago todo, pero tú no la curas a mi hija. Yo no quiero saber de esto, no quiero saber de ti. Fuerte revelación. Y pasó el tiempo y la niña no mejoraba, pero ella tampoco. Y Carlos cuenta de que toda la penumbre, toda la situación estaba empezando a ponerse muy belicosa, muy oscura, si quieren verlo. Y él entraba al hospital, entraba a la sala y veía a la niñita echada, a Carlita, y también veía a su esposa, y él sentía la presencia de demonios. Y él agarraba y empezaba a botarlos, y decía, fuera demonio, fuera tal. Y se salía, y volvía nuevamente. Y otra vez. Hasta que la pastora Miriam cuenta ella que se dio cuenta que sola se estaba hundiendo y que su único recurso era el Padre. Se puso de rodillas y le pidió perdón. Le dijo, Padre, yo sé que sin ti no soy nada. Y sé que esto que estoy sufriendo no lo voy a poder pasar si tú no estás conmigo. Y se hizo un bond, se hizo una pega, se conectaron los dos. Y ella y el padre se hicieron uno solo y su fe se acrecentó increíblemente. Y entre los dos, entre Carlos y Miriam, oraban y seguían pidiendo. Apareció una hermana que vivía en Estados Unidos que le dijo al pastor, mira, voy a hablar con un hospital que hacen
estudios sobre casos difíciles, porque tu hijita no está mejorando. Y vamos a tratar de ir al hospital, te voy a llamar, y como tal se dio. Entonces él viajó a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos, los 4, el pastor, la pastora, José y Carlita. La llevaron, empezaron a hacer investigaciones, empezaron a revisarlo y todo el proceso empezó. Y el doctor sale con un montón de papeles, se acerca a Carlos y a Miriam y les dice, esta es una enfermedad un poco difícil de pronunciarla y no la tengo anotada, pero si alguien quiere saberla se las puedo dar. Es una enfermedad genética que se da solamente cuando se juntan usted y ella. En ese caso únicamente. Si Pastor Carlos hubiera casado con otra persona, no hubiera pasado. Si la pastora Miriam se hubiera casado con otra persona, nada hubiera pasado. Pero el Señor los puso juntos a los dos. Y ahí se dio la enfermedad. La incidencia de esta enfermedad en los niños hace que bajen sus defensas y vayan decayendo y no puedan recuperar. Sabía el doctor y les dijo, tu hija no va a poder pasar dentro de 1 o 2 meses. Fue menos de eso, fueron 2 semanas. Y la niñita falleció. Esa incidencia daba a un niño, es el 25%, un niño de cada 4. Una vez que falleció la niña, Carlos se volvió, si quieren llamarlo así, amargado, enojado, no quería saber nada y estaba triste. La niña murió en Bolivia. Ella murió en Bolivia, la enterraron en Bolivia y se presentaron un montón de situaciones y él las cuenta, pero vamos a agilizar un poco para poder avanzar. Falleció su hijita y para él fue el acabose. De ahí nació su segunda hija, que se llamaba Sarita. Y Sarita era una niña muy amorosa, muy cariñosa, que se acercaba a él y lo quería mimar, ¿no? Papito, y no sé qué. Y él tenía ese reparo de, no, porque él pensaba, todo lo que yo amo muere. Yo no tengo derecho a amar a Sarita, porque si yo la voy a amar, va a morir. Y él empezó a cargar eso, y empezó a cargarlo, y a cargarlo, y a cargarlo. Y se empezó a poner bastante difícil la vida de él. Y un día él cuenta que cuando estaba en Brasil, él quería entender por qué le había pasado esa situación. ¿Por qué si él era fiel, si él caminaba con el Señor, él estaba presente todos los días con él? Él sentía su presencia, habían personas que se curaban por su oración. ¿Por qué no se curó su hija? Entonces una hermana que estaba en la reunión se le acercó y le dijo, Carlos, Pastor Carlos, ella era profetisa, tú vas a caminar con el Señor y vas a caminar con mucho dolor, pero eso te va a llevar a conquistar el amor del Padre. En ese tiempo él no entendía mucho a qué se refería, pero sí fue a su casa, se encerró, o sea, a la casa donde estaba en Brasil, porque lo invitaron a compartir, se encerró en la puerta y oró al Padre y le preguntó por qué. Y el Padre le respondió y le dijo, tu hija para mí es una ofrenda de ti a mí.
Y digo ofrenda porque él dice esa palabra, él menciona esa palabra. Y yo acepto esa ofrenda con honor, de ti para mí. Entonces Carlos se dio cuenta que su hijita había sido entregada al Señor. Y eso le trajo paz y perdón. No perdón contra las personas o contra el padre, perdón contra sí mismo, porque él estaba cargando eso. Salió, volvió a Bolivia y el hijo mayor empezó a enfermarse. No sabían por qué, así que volvieron a Estados Unidos, hicieron la investigación y esta vez cuando llegaron a Estados Unidos decidieron quedarse para terminar todos los estudios. Para esto ya había nacido Sarita y había nacido Daniela. Y en los estudios salió de que la enfermedad atacaba al 100% de sus hijos. Nunca se había dado ese caso. O sea, 4 hijos, los tienes, una falleció, tienes 3 presentes y los vas a ver a los 3 ir decayendo poco a poco hasta que fallezcan. Ninguno de ellos pasó, creo que uno pasó 10 años. Escuchar su historia o leerla. Hay un link en YouTube donde está su historia y se los voy a pasar, voy a pedir al pastor que se los pase. Y este es su libro, él escribió un libro sobre eso, pero escuchar la historia, escuchar la voz de Miriam, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Por qué? Es sumamente desgarrador. Pero ¿qué pasó al final de todo esto? Ustedes se dirán, ¿qué pasó con Carlos? ¿Qué pasó con Miriam? El pastor Carlos abrió una de las iglesias más grandes que se ha dado en esta área de Estados Unidos, en el lado este. Se llama Ecclesia USA. Muchas de las personas, una gran comunidad es boliviana, hay una comunidad colombiana también, y es grande y es fuerte, muy fuerte. Y él enseñó ahí hasta el año pasado que el Señor se lo llevó a su gloria. Se lo llevó con sus hijas y con su hijo, porque los 4 fallecieron. Los 4 niños fallecieron. Él adoptó a una niña y se llama Tabita, y ella fue la niña con la que ellos siguieron caminando, pero no decidieron no tener más hijos entre ellos. El Señor tocó su corazón y le hizo dar cuenta, encontrarse con la historia de Job. Y esa era exactamente la historia de él. Job, de la noche a la mañana, 10 de sus hijos se fueron, se fue su esposa. Pero Job nunca renunció al Señor. Él se mantuvo firme. Y él dice que entre el enemigo y Dios tuvieron esa conversación sobre él. Y dijo, él te sigue, él hace todo, porque él tiene a sus hijos. Pero cuando tú toques a sus hijos, o si tú me das permiso y yo toco a sus hijos, él te va a rechazar. Nunca más va a estar a tu lado, no va a orar y se va a salir de ti. Y eso fue lo que pasó. Pero el pastor no renunció. Afirmó su fe. Dio gracias a Dios. Y le dijo, Padre, gracias por lo que me has dado. Gracias por esos 2 años con mi hija. Gracias por esos 5 años con mi otra hija. Y gracias por esos 10 años con mi hijo.
y voy a continuar con tu obra, voy a continuar con mi ministerio. Y así fue, así lo hizo. Hasta el año pasado que él falleció. Falleció de COVID y 2 semanas después, nosotros estuvimos en la ceremonia y yo veía a Pastora Miriam que se estaba deshaciendo. Una mujer muy fuerte, muy, muy fuerte, que había enterrado 4 hijos, le tocaba enterrar a su amado esposo. Pero ella fue, le dio honor y a las 2 semanas estaba en la iglesia enseñando, poniendo en alto el nombre de su esposo y poniendo en alto a Cristo y poniendo en alto a Dios. Ahora ustedes me dirán, qué historia más terrible, o sea, qué increíble. Pero les voy a contar algo. Déjenme pasar a esta primero. Porque la locura de Dios es más sabia que la de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Está en 1 Corintios 1:25. ¿Qué hubiera pasado si el pastor Carlos hubiera rechazado al Señor, se hubiera alejado? ¿Qué hubiera pasado? Que yo no estaría aquí presente. Que el pastor Max nunca lo hubiera conocido. Que ustedes no estuvieran escuchando mi voz. Y se los voy a explicar por qué. El 2016, como muchos de ustedes saben, yo fui tocado por el enemigo y tuve cáncer. Un cáncer muy fuerte. Estuve desahuciado, tenía 2 semanas de vida, y si estoy aquí es por obra y gracia del Espíritu, del Padre y del Hijo. Y no hay otra opción. No hay dónde escaparle, porque ni los doctores explican. Cuando yo estaba enfermo, Carlos, el pastor Carlos, invitó a Pastor Max. Y el pastor Max llegó a Eclesia. Y oró, hizo esa hermosa sanidad, ese hermoso servicio que él hace por sanidad. Muchas personas se sanaron y yo estaba presente ahí. Y ustedes dirán, bueno, pero el pastor Max fue el que oró y usted se curó. No, él es el instrumento. Él fue el instrumento de mi sanación, porque el que me curó fue Dios. Y así es como se fueron dando las cosas. Después de que él estuvo acá dos o 3 días, bueno, estuvo 5 días creo. Yo solamente fui un día porque no podía caminar, estaba muy, muy mal. Pero mi esposa sí fue, la pastora Katy, fue y lo conoció, hablaron muy poco, casi no se conocían mucho. Y después de un año volvieron a conectarse y él se acordó de mí y me vio y dijo, wow, o sea, ¿y este caballero quién es? Y ahí yo le hice recuerdo, bueno, ¿se acuerda? Este soy yo. Y gracias al Señor y a sus planes perfectos estoy aquí. Y ustedes están escuchando esta enseñanza precisamente por el plan perfecto de Dios. ¿Cuántos de nosotros no damos gracias al Padre cuando alguien fallece? Nadie. Es locura. No vas a ir a un velorio y decir, gracias Padre porque murió Juancito. No. A veces sí decimos gracias Padre porque murió y te conoce y va a estar contigo. Sí decimos eso, es cierto. Pero nadie da gracias porque esa persona haya fallecido. Y en realidad el plan del Padre es tan perfecto que para nosotros es locura y no podemos entenderlo. Pero este es un ejemplo en carne viva.
de que los planes de Padre son perfectos y hay que darle gracias en todo momento, en toda situación, hay que darle gracias. ¿Y cómo le damos gracias? Esa es la respuesta. Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay más que decir. Esa es la manera de dar gracias. Eso es lo que tenemos que hacer. El Padre está esperándonos. Él tiene un plan perfecto. No se enojen con Él. Muchas veces me ha pasado. Teníamos nosotros que mudarnos a Puerto Rico hace unos 2 años más o menos. Todo listo. Casa, auto allá, transporte, ya teníamos todo listo. Solo faltaban pasajes e irnos. Todo planificado. Mi esposa es muy buena planificando, ya estaba todo estructurado. Y no pudimos, no se dio. No estoy seguro cuál fue la situación y no se dio. Y no puedo negar, tuvimos ese corazón de pesadez y ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? 2 semanas después azotó el huracán Puerto Rico y lo deshizo. 2 semanas después. La misma historia cuando nos íbamos a mover a San Agustín, a un pueblito que está en Florida, exactamente igual. Estamos decididos, todo listo, todos en el camino, vámonos a San Agustín. No se dio. Llegó una tormenta tan fuerte que el mar entró en todo el pueblo y destrozó un montón de casas y todos quedaron mal, muy mal. Y después de algún tiempo yo le digo a mi esposa, le digo, amor, ¿te has dado cuenta? Le digo, ¿de qué? Me dice, ¿de que todos nos fallan? No, le digo, ¿te has dado cuenta cómo nos cuida el Padre? Porque nosotros hubiéramos estado aquí, hubiéramos estado allá. Este era nuestro plan. Nosotros lo habíamos preparado. Habíamos escuchado de Dios. No, no habíamos escuchado de Dios. Pero Dios no decía no vayan. Tampoco decía quédense. Pero el plan de Dios ya estaba hecho. Y Él nos estaba cuidando. Y le digo, ¿te das cuenta? Sí. En ese momento no me di cuenta. Pero ahora sí, tienes toda la razón. Los caminos del Señor son increíbles. Él no se equivoca. Él ya lo tiene decidido. El caso del pastor Carlos, increíble, es increíble. No estuviéramos nosotros aquí, no estuviéramos conversando, esta enseñanza nunca se hubiera dado. Así que, mi querida congregación, yo les pido que no se olviden de dar gracias en todo, en cada momento. Hoy día encontré una muchacha de una pareja amigos que está en su época de rebelde. No quiere nada. No quiere colegio, no va a ir al colegio. No le gusta, va a la iglesia, pero no le gusta estar en la iglesia, se sale, se va a una oficina. Está rebelde con todo. Pero el padre me dijo, ve y habla con ella. Y me acerqué a ella hoy día. Y le dije precisamente esto le dije. Le dije, en 2 Tesalonicenses 5:8, Padre dice que dé gracias por todo. Y ella me miró así como que, ay, otra vez. Y después le expliqué y le digo, tú eres una guerrera igual que yo. Y a los guerreros el Padre nos pone pruebas fuertes. Nos pone pruebas que nos hace llorar, nos hace doblar las rodillas. Y cuando estamos doblados con las rodillas, estamos caídos ahí, Él nos levanta.
y nos levanta con propósito, porque nos pone para que nosotros vayamos donde esas personas que nos necesitan. ¿Cuántas personas yo he podido conversar que están con cáncer? Y he podido darles una palabra de aliento. Una palabra. Padre me ha mandado, aquí estoy. Me encantaría que esas personas hayan salido de cáncer. Muchos de ellos lo han hecho y muchos de ellos no. Pero han recibido la paz de saber que el Padre tiene cuidado de ellos. El Padre sabe exactamente qué va a ocurrir con ellos. Porque estoy convencido de esto, dice en Filipenses 1:6, que aquel que inició en ustedes las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No quiero alargarme mucho, no quiero cansarlos. Hemos tenido un día bastante bonito, muy, muy agradable. Espero que esta enseñanza llegue a su corazón. Espero que hayamos entendido un poquito más del plan perfecto del Padre. Darnos cuenta de que en nuestra necedad, a veces nosotros renegamos y nos enojamos y zapateamos como niños. Yo me imagino que a veces Él nos mira y nos dice, hijo mío, si supieras de lo que te estoy librando. Y tú, no, yo quiero. Es como un padre que va al supermercado y compra 10 chicles. Y llega a su casa y le dice, hijo, toma un chicle. No, yo quiero 10. Pero hijo, toma un chicle, come el chicle. No, pero si tienes 10, yo quiero los 10. Y el papá sabe que si le da los 10, se los va a agarrar y se los va a poner en la boca de uno solo. Y le puede dar una glucemia, se puede elevar su azúcar, o simplemente puede lastimar sus dientes, o simplemente va a ser vicioso de meterse los 10 chicles en la boca. Y el papá le dice, no, toma uno, confórmate y mañana te daré otro. Y ese niño zapatea y reniega. Pero el papá sabe por qué lo hace. Yo les pido que tengan paz. Y me gusta este versículo de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz sea con ustedes en toda situación. Porque está en nosotros confiar en el Padre. Está en nosotros enseñar y mostrar a nuestras generaciones que la confianza esté en el Señor. Siempre, siempre. Somos cristianos, así tiene que ser. Hemos decidido seguir a nuestro Salvador en todo momento, no solamente cuando estamos en buenas, o que a veces nos olvidamos de Él en las buenas y nos acordamos de Él en las malas. Es en todo momento. Para terminar, quisiera que me acompañen con una alabanza que me gustó mucho y la voy a poner. Y vamos a terminar con una oración después de esto. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control.
Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede. Con algún propósito Él lo permitió. Oh, Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Si esto es algo que yo tengo que pasar, nueva fuerza se me dará. Aunque tiemble la tierra, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace, Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Mis amados hermanos, espero no haberlos aburrido, espero que haya sido de edificación y que el Señor los haya llenado con un granito más, un poquito más. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado esta historia, pero me encanta mucho que hayan estado conmigo acompañándome. Voy a pedirles por favor que terminemos con una oración antes de pasarle a Pastora Betty. Amado Padre, Padre Celestial, qué difícil es, Señor, cuando nos pones pruebas.
Pero Padre, te damos gracias por esas pruebas, Señor. Te damos gracias porque en ti encontramos la fortaleza, Padre Santo. Porque en ti encontramos esa armadura que tú nos has dejado para fortalecernos, Señor. Padre, nosotros estamos por tan corto tiempo aquí y vamos a vivir una eternidad contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en las tribulaciones, que nos ayudes a entender y a seguir tu santa voluntad. Porque, Padre, tú estás aquí para nosotros. Tú has dejado tu Espíritu para que nos guíe. Danos esa sabiduría para poder dejar que Él entre, que nosotros menguemos y que tú crezcas en nuestras vidas. Darnos cuenta que tu plan para nosotros es perfecto y los momentos en los que nosotros estamos difíciles con nuestras parejas, con nuestros hijos, con la renta, con dinero, Padre Santo, eso no es lo importante. Lo importante eres tú. Es caminar nuestra comunión personal entre tú y yo. Gracias, Padre, por eso. Gracias por dejarnos estar un poquito más cerca tuyo cada día. Te damos gracias, Padre, por lo que haces. Gracias por CCBM, por nuestros pastores Max, por Pastora Betty, por cada uno de los líderes en la iglesia. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias porque a veces nos pones conflictos y es difícil seguir adelante y nos pones situaciones técnicas también cuando tratamos de dar tu palabra. Pero, Señor, tú sabes lo que haces. Gracias, Padre. Bendice esta semana que viene, bendice a nuestros pastores, bendice a esta iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén.